esta ciudad cultural de hoy porque habla de un conocimiento, de la transmisión de un conocimiento, pero especialmente de derribar algunos miedos que a veces como padres, como docentes, inculcamos a los chiquilines para acercarnos a una disciplina que luego encontramos todos los días en la vida cotidiana, en las cosas más sencillas. Así que es un placer recibirte, Juliana, y agradecerte en primer lugar la apertura con este nombre, ¿no? La matemática no muerde. Y no muerde. No, no muerde. Muchas gracias por haberme invitado. Y por supuesto que no, que la matemática no muerde. La matemática es una disciplina, un área del conocimiento muy linda y que, bueno, la misión nuestra como docentes y como psicopedagogos es ayudar en ese proceso del acercamiento a una materia con disfrute, ¿verdad? No se puede sufrir para aprender la matemática. Nadie aprende lo que no ama. Hay que aprender a querer esa disciplina. Nosotros, los psicopedagogos, ayudamos a los chicos en esos procesos, también a los docentes y asesoramos a los padres también. Para ponerte un ejemplo sencillo, ahora que empiezan las clases, ¿verdad? A veces los papás le preguntan a los chicos de la escuela o del liceo, ¿y cómo te fue en matemática? Siempre como dándole una jerarquía a esa disciplina que no ayuda, porque es una materia tan importante como cualquier otra. Entonces es importante que se jerarquice en el mismo nivel que las demás disciplinas. Es verdad. Qué bueno. A ver, en el liceo, yo voy a contar una infidencia. Yo era muy malo en matemáticas, pero yo sabía jugar al ajedrez y jugaba por puntos en campeonatos nacionales, o sea que estaba como bien valuado. Entonces el profe me decía, bueno, hacete este ejercicio. El resto de mis compañeros, los que pasaban con 12, con 10, con 11, de repente hacían 4 o 5 y yo hacía solo uno y después el resto del tiempo podía jugar al ajedrez o enseñarle a jugar al ajedrez a algún compañero que no supiera o de repente los que nos sentábamos en el fondo teníamos esa posibilidad y era un recurso que yo entiendo que entendía parte de la disciplina, entendía el razonamiento, lo aplicaba y parte de la clase me dedicaba a hacer algo que me gustaba, porque si no a veces era medio inquieto, ¿no? Pero justamente el ejemplo que tú pones es muy bueno porque ya sabés que el ajedrez y la matemática van muy de la mano. Una persona como tú, que es un buen jugador de ajedrez, tiene que ser excelente en matemática. Lo que pasa es que siempre desde la docencia tenemos que buscar de adaptar y adecuar las propuestas educativas a las características y a las competencias de las personas. Hay infinidad de problemas relacionados con el ajedrez que a ti tal vez en esa etapa te hubiera encantado hacer, como por ejemplo, ¿cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez? Claro. Que no son solamente 8×8, hay más. Sí, sin duda, sí. Juliana, sí. ¿Y cómo se hace? Porque todos estamos de acuerdo que eso sería muy útil, que sería bueno para los chiquilines, para los docentes, para los padres también. ¿Cuál es la estrategia que ustedes proponen? Bueno, en primer lugar vamos a pensar desde el lado de la familia, que generalmente se preocupa cuando un chiquilín o un chico no le gusta la matemática, sufre con su aprendizaje. Bueno, frente a esas preocupaciones, lo primero es conversar en la familia, por supuesto, para saber lo que le pasa al niño o al adolescente y en caso de que ese miedo permanezca, consultar. Nosotros los psicopedagogos justamente estamos para ayudar. Hacemos talleres para trabajar estos aspectos, talleres sobre la matemática no muerde. También hacemos, en caso de que la dificultad persista o los problemas persistan, diagnósticos, intervenciones. El objetivo es ayudar a los chicos en el proceso de acercamiento a esta disciplina. Y lo mejor es también los aspectos preventivos, desde antes, que no llegara ese momento que el chico tenga miedo. Porque si tú pensás en los niños pequeños juegan con los números sin problema. Juegan a juegos de mesa, actividades de la cocina, todo lo que implica el número sin problema y sin miedo. Y ese miedo se va construyendo y tenemos que evitar que se construya, porque existen diferentes valores sociales o diferentes factores que inciden justamente en que el chico genere ese miedo. Y nosotros tenemos que tratar de evitar que así sea. Claro, estoy pensando en la etapa cuando uno arranca al liceo, ¿no? Sí. Que el placer se maximiza, ¿no? Porque tenés materias que te gustan más y disfrutás, como conversar con un amigo, como tener una charla con un docente, sí, de ir a una librería, ¿no? Esos placeres que te da el conocimiento, pero hay momentos donde sufrís mucho, donde de repente, no sé, yo tenía física y no podía ni caminar de la puerta hasta mi banco, ¿no? Claro. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Donde no solamente el miedo, sino que de repente tampoco hay una conexión o no hay un gustar, ¿no? Del saber que el sistema pretende inculcar ahí.
En particular, los docentes en general están muy bien formados para ayudar a los chicos que presentan dificultades o fracasos, que de paso te decimos que no es lo mismo tener una dificultad en matemática que fracasar o que no te guste, son cosas distintas, pues te puede no gustar, pero no tenés por qué tener dificultad. Los docentes están formados y siempre están en formación continua para esto y generar actividades placenteras para poder aprender matemática, actividades de investigación, actividades de búsqueda, actividades vinculadas con las artes, con diferentes juegos, las relaciones entre las disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, las relaciones entre la matemática y la música, entre la matemática y el arte, contarle lindas historias, contarle que artistas como por ejemplo Maurice Escher, ¿no?, que era un pintor, él estudió especialmente matemática para lograr efectos en sus pinturas. Y esas cosas son lindas contarlas en las clases o contarlas en la casa. También para los papás, que los papás se preocupan, bueno, conversar de lo que a mí me gusta, de lo que no me gusta. Nosotros como profesores a veces mandamos deberes, ¿no?, de ver, bueno, esto cómo lo hacía mamá, cómo lo hacía la abuela, porque la evolución del aprendizaje de la matemática ha cambiado. Sí. A veces hay discusiones, ¿no?, en los deberes por cómo lo hacía uno y cómo lo hacía el otro. Pero ustedes proponen para este momento bisagra de inicio de clases una estrategia en particular, ¿no? Nosotros proponemos, en nuestro centro, proponemos talleres, uno en particular que se llama La Matemática No Muerde, para trabajar este aspecto, especialmente en esa transición de la escuela al liceo, de sexto a séptimo, para hacer actividades de disfrute, que el chico se acerque con más placer a través de actividades lúdicas, de justamente relacionar la matemática con otras disciplinas y se acerque con más placer a la matemática. Siempre estamos a la orden, los psicopedagogos y en nuestro centro en particular, para cualquier consulta puntual de cómo ayudar a los chicos en el proceso del acercamiento a la matemática en el secundaria. Se estigmatiza la matemática, ¿no? En virtud de que uno la ve la matemática en el juego, en lo lúdico, jugando un tatetí, ahí ya hay matemática, sí, claro, también, ¿no? O sea, hay un estigma hacia la matemática, de que es complicado, de que es, si se quiere, un puntal, una especie de ciencia dura. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, ¿cómo empiezan también a sacar todo ese tipo de prejuicios? Sí, hay un estigma que es bastante generalizado a nivel de la sociedad, y ese es un punto importantísimo para nosotros trabajar desde la psicopedagogía y también desde el aula, para trabajar esos miedos que los chicos puedan tener y la imagen que puedan tener de esa disciplina. ¿Cómo se hace? Justamente mostrando la belleza misma de la disciplina, que disfrute haciendo actividades, que investigue, que busque, que encuentre el placer al hacer y al aprender matemática. Porque es muy difícil a veces de construir. Nosotros en el consultorio recibimos chicos con mucho sufrimiento. Por ejemplo, chicos que le han puesto penitencia porque no sabía las tablas o porque demoró en aprender a dividir. Hemos visto chiquilines con mucho sufrimiento en el aprendizaje de matemáticas, y eso es muy malo para el desarrollo de la persona. Porque te hacían parar en la clase, a veces no te salía un ejercicio en la escuela y te hacían parar, viste, que te decían, bueno, no sé, a mí me tocó muchas veces, sí, claro, un castigo, y te parabas ahí al costado de la maestra, digo, eran los modos que había antes, pero yo me acuerdo que muchas veces me tocó, y era horrible, porque uno ponía todo el empeño para poder resolver, y de repente, qué sé yo, no, y aparte la matemática no es opinable, porque en otra materia uno se puede revolver muy, pero si el procedimiento no lo aprendiste bien. Pero bueno, ahí... ves, por ejemplo, sí, capaz que sí, en algunas cosas es opinable. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la belleza, perdón. Si uno propone un problema, un cálculo, cualquier actividad matemática, no un problema, porque viste que problema ya suena feo. Claro. Una tarea matemática mejor o una actividad, siempre hay respuestas o soluciones que pueden estar bien, pero hay unas que son más lindas que otras. Eso es re lindo discutirlo cuando uno trabaja con un chico, tanto a nivel de aula como psicopedagoga. Por ejemplo, si tú tenés que formar el 6, y haces 2 por 3, bueno, o haces 1 más 2 más 3, ¿y cuál te gusta más? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo podemos hacer de otra manera? Y relacionar la matemática con la belleza, eso es una cosa muy, muy importante, y sobre todo relacionarla con cosas de la vida cotidiana, con otras artes, con la música, como yo les decía, como relaciones entre las distintas disciplinas, para que no quede como algo totalmente aislado del conocimiento en general. Juliana, una consulta. Sí. ¿Las tablas se aprenden de memoria sí, o se puede hacer ejercicio con las tablas mirando ahí en el proceso de aprendizaje? Esa pregunta es un clásico. En general los papás te preguntan eso. No hay una respuesta única para esto. Aprender las tablas y saber las tablas de memoria facilita el cálculo oral.
¿verdad? Puedes hacer un cálculo un poco más rápido y facilita. Pero hay chicos en que tienen importantes dificultades para aprender las tablas de memoria. Y bueno, depende del chico, tengo que ver si a este chico le genera demasiado sufrimiento o no lo puede recordar porque tiene una debilidad a nivel de la memoria verbal u otra dificultad. Y bueno, entonces puede tener las tablas a la vista o hacer cálculo instrumental. Y lo importante de la matemática es justamente disfrutar, aprender, razonar, calcular, pero no solamente aprender cosas memorísticas. La parte memorística, la memoria es importante, pero no es la única forma de aprender matemática. Claro, es que la tabla no es tan importante. Me acuerdo que en mi época se decía, no vas a andar con una calculadora en el bolsillo todo el tiempo. Y hoy por hoy, con los celulares, tenemos esa posibilidad de poder hacer una cuenta. Lo importante es razonar en qué momento necesitas hacer una cuenta u otra. Y el manejo de que la matemática está en todos lados. Por ejemplo, con el cambio, que los chiquilines de chiquito aprenden, o cuando ahorran con el ratón Pérez o lo que fuera. Pero claro, hay un montón de estrategias que no nos dijeron que existían y que para los papás, sobre todo, digo, desde este lugar, termina siendo un estrés el ayudarlos en los deberes. Entonces, bienvenidas estas estrategias para facilitar este entendimiento por parte de todos los actores, que no son solamente los niños. Exactamente, los padres pueden jugar, o los abuelos, pueden jugar una función muy importante jugando con los chicos utilizando el número. Es muy importante los juegos tradicionales, por ejemplo, por decir un ejemplo, el dominó, que siempre, ahora a veces no ves a los niños jugar el dominó, pero es un juego muy importante para el aprendizaje de la numeración y poder reconocer un número visualmente. Jugar a todos los juegos que implican el número es importante desde la casa y es sencillo. También tareas que impliquen el número, como eso, tener una alcancía, las moneditas, calcular. ¿El ábaco sigue existiendo? ¿El ábaco sí? Bueno, se puede utilizar el ábaco, depende de la metodología que el niño aprenda, se puede cocinar. Cocinar es muy lindo para aprender matemática, para aprender a veces, que no sabe las fracciones, bueno, pero sabe lo que es media taza o una taza y media. Bueno, lo puede hacer con otras actividades que no sean directamente las que se hacen en la escuela o el liceo. Juliana, nosotros empezamos por lo que vos hacés, no por lo que vos sos, porque vos sos una gigante de verdad. Queremos agradecerte que estés acá. Alfasí estaba mirando el nombre del Centro Psicopedagógico de Razonamiento que vos dirigís, pero aparte sos magíster, tenés un aprendizaje en esto. Entonces quiero decirte que agradecerte el poner el foco no solamente en los chiquitines, sino en todos los actores que podemos hacer algo para que la matemática sea un disfrute, porque de verdad no muerde. Bueno, gracias por estar, de verdad. Nosotros estamos a las órdenes. Muchas gracias por haberme invitado. Por favor. Qué lindo. Bueno, Juliana.